Bienvenidos a Living the Word, el lugar donde llevamos la palabra de Dios a la vida diaria. Es fin de año y para mí las últimas 2 semanas del año son súper importantes. La gente empieza a hablar de los planes y las metas que tienen para el siguiente año y de lo que van a hacer, lo que quieren lograr y está bien, eso está muy padre, pero muy pocas personas se acercan con Dios a preguntarle cuáles son sus planes para mí. ¿Cuáles son tus planes para mí? ¿Qué es lo que quieres para mí? ¿Qué es lo que quieres que aprenda? ¿Y cómo me quieres usar el siguiente año? Y para mí es muy especial al acercarme al final del año, entrar en conversaciones personales con Dios. Las últimas 2 semanas del año entro en conversaciones muy profundas y muy personales con Dios y recorro el año, recorro todo lo que sucedió, lo que no sucedió, lo que se cumplió, lo que no. Y es un momento muy especial que me pongo con Dios. Ahora, todo el año tengo conversaciones personales con Dios, todos los días. Sin embargo, a veces me es más fácil concentrarme en las peticiones y necesidades de las otras personas que las mías. No quiero decir que esto está bien, porque en realidad no, que tenemos que expresarle nuestro corazón a Dios, pero las últimas 2 semanas del año son muy importantes y le pido una palabra al Señor para el siguiente año. Le pido un versículo que me guíe en el siguiente año. Y en diciembre del 2017, las últimas 2 semanas, comencé a hacer esto que hago todos los años y le pedí al Señor una palabra. Y pasaban los días y no escuchaba nada, no sucedía nada y de pronto me comencé a frustrarme porque pensé que tenía mis oídos cerrados y le decía, quizá tú estás hablando y yo ni siquiera te he escuchado, y me frustraba, pero seguía presionando y seguía pidiendo y se acercaba el fin de año y no escuchaba nada. Y el 30 de diciembre de 2017 entré en mi tiempo de oración, estaba orando en lenguas y comencé a leer la palabra. Y leía y no pasaba nada, pero de pronto el Señor me habló y me dijo, decreta 2018 como árbol de vida. ¡Wow! Inmediatamente mi mente se fue hacia ese versículo. Ahora no sabía que era un versículo de Proverbios, no sabía exactamente en qué capítulo estaba. A veces quizá pueda no saber exactamente en dónde está situado un versículo, pero conozco en dónde está mi Biblia. Yo soy una persona visual y mi Biblia está llena de colores porque la marco y sé en dónde se encuentra cada versículo. Y entonces me fui a Proverbios y donde habla acerca de ese árbol de vida. Ahora, yo había tenido unos años muy difíciles. Creo que fueron los años más difíciles de mi vida, alrededor de 4 años, y necesitaba desesperadamente un rompimiento en mi vida porque había habido relaciones rotas sin que yo metiera las manos, se habían cerrado caminos que el Señor me había dado, que habían estado abiertos y de pronto se habían cerrado, y habían pasado una serie de situaciones en mi vida que yo no había provocado. Necesitaba un rompimiento tan pronto como fuera posible. Y cuando el Señor me habla sobre decretar el 2018, el año 2018 como un árbol de vida para mí, cuando recordé el versículo completo, me asombró. Es importante que tengamos la palabra de Dios morando en abundancia en nosotros, porque, como dice Colosenses 3:16, porque así sabemos rápidamente a lo que Dios se refiere. El versículo está en Proverbios 13, versículo 12, que dice, la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Árbol de vida es el deseo cumplido. El Señor me estaba hablando de declarar 2018 como árbol de vida. Quería decir, implícita en esa declaración se encontraba el hecho de que mis deseos iban a ser cumplidos. Había habido deseos y esperanzas que se habían retrasado, que se habían detenido, y lo que habla aquí en este versículo 12 acerca del tormento del corazón estaba pasando en mi corazón.
Yo no le había dicho a nadie, es un secreto, pero muchas noches me dormía llorando al pensar en todas las cosas que en mi vida se habían tenido y en todas las cosas que habían resultado mal y en todas las palabras y promesas de Dios que no se estaban cumpliendo en mi vida y me estaban causando demasiado dolor. Cuando el Señor me dijo que este año sería, 2018 sería árbol de vida, yo sabía que venía algo y me imaginaba en realidad, yo me imaginaba que iba a pasar en enero. ¡Wow! En enero iba a tener otra historia, iba a tener mis promesas cumplidas, iba a ser todo diferente. Entonces, lo que hice fue lo siguiente. En Job 22:28 Dios dice que decretemos algo y no será establecido. Ahora, ¿quién suelta un decreto? Un decreto lo suelta un rey. El rey suelta un decreto en su reino y es un escrito oficial de las cosas que tienen que suceder en ese reino, las cosas que tienen que cumplir todos los súbditos y todos los oficiales del reino para que establece el rey. Y ese decreto lo firma el rey. Imagínense esto que estoy describiendo. Este decreto es un papel real que firma el rey con ese montón de cera que se sella con el sello del rey. Ese sello nadie más lo puede tener más que el rey. Y en 2 de Pedro en la Biblia dice que nosotros somos reyes y sacerdotes en el reino de Dios. Somos reyes. Un rey lanzó un decreto. Ahora la nueva era ha usado esta palabra decreto y la ha realmente tergiversado, porque la nueva era te dice que los decretos, si tú sueltas algo y el universo va a empezar a moverse y a cooperar, perdóname, pero esas son mentiras, porque es una copia de lo que el Señor dice en su palabra, ¿sí? Como nosotros como seres humanos, todos, creamos o no en Dios, nuestra boca tiene poder. La palabra de Dios dice que en nuestra boca está la vida y la muerte. El poder de la vida y de la muerte. Seamos creyentes o no. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Más como hijos de Dios tenemos que tener mucho cuidado con lo que habla nuestra boca. ¿Sí? Porque la boca crea realidades. Dice la palabra de Dios que la boca inflama la rueda de la creación y hace que sucedan las cosas. Sean buenas o sean malas. Entonces, tomando en cuenta que como reyes y sacerdotes, como reyes en Dios, nosotros como reyes lanzamos un decreto. Tomando en cuenta la palabra de Job 22:28 que dice que lo que decretemos no será establecido, yo empecé a creerlo y a declararlo. Ahora en 2011, el Señor me habló acerca de Habacuc 2:2. En Habacuc 2:2 dice, escribe la visión en tablas y el que pasare corriendo leerá sobre ellas. Ahora, esto tiene dos partes. Yo soy una persona muy visual. Yo necesito ver las cosas escritas, por eso mi Biblia está llena de post-its, está llena de colores, porque yo necesito ver las cosas. Y lo que hago cuando el Señor me habla una palabra es que yo la escribo, porque necesito verla. El Señor en 2011 me llevó a Habacuc 2:2 y me explicó, ¿sabes? Las palabras que yo te he dado, los planes que tienes, ¿en dónde los tienes? Los tienes aquí en la cabeza. ¿Estás de acuerdo que no podemos ver las ideas? Las ideas las tenemos aquí y no las podemos ver. Y muchas veces cuando tenemos una idea, supongamos algo que hacer, a veces se nos olvida nuestra lista de qué hacer, es porque lo tenemos aquí y no lo tenemos escrito. Más aún las palabras de Dios, muchas veces no tenemos la costumbre de escribirlas y las tenemos aquí y se nos olvidan. El Señor me habló en 2011 sobre empezar a escribir cada una de las palabras que Él me había dado. Y si tú ves mi Biblia, tengo los versículos con fechas de las cosas que Dios me ha prometido y de las cosas que Dios me ha hablado. Porque para mí eso es importante. Y tengo una carpeta donde escribo todas las cosas y las metas, las cosas que Dios me ha hablado, las metas que tengo. Porque así es una manera de tenerlas presentes. Y fui un paso más allá. Fui tomando en cuenta la palabra de Dios y las palabras que Dios me había dado, tomando en cuenta que soy rey en el reino de Dios y que tengo que lanzar decretos para establecer lo que tiene que suceder, lo que Dios me ha dicho que hable.
lo que hice fue escribir un decreto con todas las promesas que Dios me había hablado, con la cita de Proverbios 13:12 que Dios me dio para 2018. Y si pudieran ver en esta parte, yo tengo mi firma, está mi firma. Es mi firma legal, es la firma que yo uso para firmar los documentos jurídicos. Y este fue mi decreto, lo tengo en Job 22:28. Y todos los días empecé a declararlo. Ahora, otra vez, yo pensaba en diciembre que desde enero iba a empezar a ver todo, iban a pasar las cosas así. Y yo estaba muy emocionada y declaraba todos los días junto con mi lista de oración. Tengo cosas que declaro todos los días. Tengo una carpeta con versículos por tema para declarar sobre cada situación de mi vida o sobre temas de mi vida. Y añadí Proverbios 13:12 a estas listas, a orar de estas cosas todos los días. Y llegó enero y yo estaba muy emocionada. Y pasó enero. Y pasó febrero. Y seguía pasando el año y yo no veía nada. Esas cosas que Dios me había prometido, ese árbol de vida del que Dios me había hablado en diciembre de 2017, no estaba sucediendo. Las cosas parecían estar en el mismo lugar, las cosas parecían seguir detenidas en mi vida y no pasaba absolutamente nada. Y muchas veces lo que el enemigo quiere cuando tenemos una promesa de Dios que no se ha cumplido y que oramos y no llega, lo que el enemigo quiere es que pensemos que Dios es mentiroso, que pensemos que Dios nunca lo va a cumplir y que caigamos en incredulidad y que dejemos de orar. Lo que el enemigo quiere hacer es que dejes de orar por las cosas que Dios te ha prometido y que no se han cumplido. Y déjame decirte que lo peor que puedes hacer cuando Dios te ha prometido algo es dejar de orar. Porque orar hace avanzar las cosas en el plano celestial que no vemos. Es como correr otra vez. Por ejemplo, yo cuando corro medio maratón, sé que ya voy en la última parte del kilómetro, pero a veces no me doy cuenta exactamente de la distancia que me falta hacia la línea de meta. Es hasta que alguien me dice que ya voy a llegar que me doy cuenta de qué punto de la carrera estoy. Y muchas veces cuando estamos orando por algo y estamos presionando y no lo vemos, al detenernos, lo que estamos haciendo en realidad es que estamos deteniendo el mover espiritual de Dios para que la respuesta a nuestras oraciones llegue. Lo que tú hagas en el plano espiritual se va a reflejar en el plano natural. Lo que tú no hagas en el plano espiritual no se va a reflejar en el plano natural. Yo seguía orando y no veía nada. Pero de pronto llegó el mes de octubre y cosas empezaron a suceder de la nada. Puertas se empezaron a abrir, relaciones se empezaron a restaurar, los malos entendidos y las mentiras que la gente había dicho de mí se empezaron a aclarar. ¿Qué hubiera pasado si yo me hubiera detenido, hubiera dejado de orar y de declarar la palabra de Dios sobre mi año y sobre mi vida al principio? Esas cosas no hubieran pasado. Ahora me explico por qué digo que lo que no haces en el plano espiritual no se va a reflejar en el plano natural. Y lo contrario es verdad. Lo que haces en el plano espiritual se tiene que reflejar en el plano natural. Se refleja en las relaciones, se refleja en las cosas por las que has estado orando. Si estás orando por la salud de alguien y la restauración de alguien y sigue esa persona en el hospital durante meses, no dejes de orar. Porque lo que tú estás peleando en ese plano espiritual se tiene que reflejar en la salud de esa persona. Entonces, yo seguí creyendo y seguí presionando hasta verlo. Ahora, hay cosas que todavía no se cumplen al 100%. Parte de ese rompimiento sí, pero ¿sabes qué? Yo voy a seguir presionando. Y es importante que las cosas que Dios te ha hablado,
tú las tengas visuales, porque Habacuc 2:2 no dice: y aquellos que tengan una mente visual, escriban la visión en tablas. No. Está hablándole a todo mundo. Está hablando de que todos tienen que escribir la visión que Dios les ha dado. Las tenemos que escribir y tenerlas presentes para que sus ángeles vengan a leer y hacer todo lo que Él les mande para que esas palabras se cumplan. Nuestra tarea es creer en las palabras que Dios nos ha dado y presionar por ellas hasta verlas cumplirse. Lo que te recomiendo hacer, lo que te animo a hacer en este fin de año es primero agradecerle al Señor por todo lo que te ha dado. Nos dice el apóstol Pablo que demos gracias siempre en todo. En todo. Fue un buen año para ti, dale gracias al Señor. Fue un mal año para ti, dale gracias al Señor. ¿Por qué? Porque aún en los años malos, aún en el desierto, aprendemos y crecemos, ¿sabes? En estos 4 años que caminé por un desierto y caminé por situaciones súper difíciles, ha sido el tiempo que mayor crecimiento he tenido en el plano espiritual. ¿Por qué? Porque cuando estamos en el desierto, si tomamos la reacción correcta, que es apegarnos a Dios, pegarnos más a Él, vamos a aprender quién es Él, vamos a aprender su palabra, vamos a ver lo real en nuestra vida. Si al pasar circunstancias difíciles, lo que hacemos es reclamarle a Dios y alejarnos de Él, olvídalo, nunca vas a ver una situación solucionada. Entonces, en este fin de año, acércate a Dios en oración, agradécele todo lo que Él ha hecho en tu vida, todo lo que ha pasado, agradécele por las cosas que sucedieron este año, o aún por las cosas que no sucedieron, porque aún las respuestas de Dios, cuando son no, cuando son todavía no, son una bendición. Y después pregúntale en oración qué es lo que Él tiene para ti en este año. Si hablas en lenguas, si oras en lenguas, ora en lenguas. Las oraciones en lenguas son oraciones perfectas porque son oraciones donde nuestra carne no interviene y son conversaciones directas con el Señor. Y lee tu Biblia. Lo que yo hago es orar y le pido al Señor que me dé una palabra y empiezo a leer. Señor, ¿qué quieres que lea? Y me dirige a un libro y me dirige a otro, y el Espíritu Santo hace que un versículo te salte de la página, o incluso a veces lo que hace es que puedes estar leyendo acerca de un tema y una palabra te llevó a otra cosa, y el Espíritu Santo en una palabra te reveló todo un mensaje. El Espíritu Santo es especialista en hablar 1,000,000 de cosas en un segundo, de verdad. Y lo que el Señor te dé para el siguiente año, escríbelo de verdad, en un lugar donde lo puedas ver, si es tu Biblia, si es un cuaderno especial, si es pegado en el espejo del baño, si es pegado en tu habitación, en algún lugar donde tú lo veas todos los días y lo tengas presente y lo ores. Y no sueltes lo que el Espíritu Santo te habló, lo que el Señor te hable para el siguiente año, no lo sueltes hasta que lo veas. Si lo quieres, no lo sueltes. Cuando lo sueltas, quiere decir que no estás interesado en lo que Dios pueda hablarte, en lo que Dios pueda hacer contigo. ¿Estás interesado? No lo sueltes, persevera, sigue orando hasta que lo veas. Si es necesario, declara esa palabra todos los días. Busca los versículos que se unan, que se sincronicen con esa palabra y declara la palabra de Dios todos los días, porque Isaías dice que cuando la palabra que sale de tu boca, la palabra de Dios que sale de tu boca no regresa a ti vacía, sino hace todo aquello conforme a lo que tú le has enviado. Persevera en la palabra que Dios te dé, busca a Dios para el siguiente año, busca a Dios para todos los días de tu vida. Espero que este año 2019 sea un año de grande bendición para tu vida, sea un año en que te enamores completamente de Dios, sea un año en que tu alma sea prosperada exponencialmente, porque es cuando tu alma es prosperada exponencialmente que todo lo demás se pone en orden. Si tú buscas primero el reino de Dios, todas las demás cosas te van a ser añadidas y todas las demás cosas van a fluir de acuerdo al plan perfecto de Dios para tu vida. Oro que el próximo año seas usado para transformar las vidas alrededor tuyo, para transformar naciones, para ir a hacer todo lo que Dios
ha declarado sobre ti, sobre tu vida, sobre tu familia y sobre todo cuanto te concierne. Y oro que el próximo año 2019 sea un año en que la palabra de Dios se haga una verdad y se haga una realidad en tu vida. Feliz 2019.